Señorías, unas infraestructuras modernas y sostenibles que vertebren Aragón y nos conecten con el mundo son la tercera palanca de nuestro proyecto de modernización. Aplicaremos criterios de rentabilidad económica y social a la hora de fijar las prioridades en la inversión en infraestructuras y utilizaremos los modelos de gestión más eficientes, incluida la colaboración público-privada. El Gobierno que voy a presidir mantendrá la exigencia en lo que se refiere a la travesía central de Pirineo. Igualmente, mantendremos la exigencia de la reapertura del Canfrán. Reclamaremos la conversión en autovía de la Nacional 232 en todo su tramo aragonés. El desdoblamiento de la Nacional 2 también en el tramo aragonés que falta, desde Pina de Ebro hasta Fraga. La mejora del servicio ferroviario de cercanías mediante la actualización del convenio con Renfe y la mejora de las infraestructuras ferroviarias de mercancías. En Aragón, la política de agua adquiere una importancia que no es preciso recordarles. Por ello, impulsaremos el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en esta materia y, en especial, en lo que hace referencia a la defensa de los intereses de Aragón en la revisión de los planes hidrológicos de Cuenca. Es necesario, como les decía, concluir estas obras del Pacto del Agua, pero también asegurar la calidad del agua de los ríos y acometer las medidas de depuración y descontaminación necesarias. Quiero que el medio ambiente se convierta también en un activo económico y social de primer orden, atendiendo a tres objetivos: el cuidado ambiental, el progreso económico y el desarrollo tecnológico. La cuarta palanca debe ser una educación de calidad y en libertad para ganar el mañana. La educación, señorías, permite que sea el mérito y no el origen el que decida el destino de las personas. Es la clave del progreso personal y de una auténtica sociedad de oportunidades para hombres y mujeres libres e iguales. Nuestro proyecto educativo está basado en dos ideas: la libertad y la calidad. Libertad de los padres, de los centros y de los propios alumnos en la toma de decisiones educativas, y calidad entendida como excelencia académica. Queremos una educación excelente y, entre otras iniciativas, eso requiere extender las oportunidades a todos y garantizar las ayudas a aquellos que las necesiten para que su talento fructifique y les abra las puertas del éxito. Crear el entorno de respeto y disciplina que la educación requiere y premiar el esfuerzo. Señorías, la dedicación y el esfuerzo de los profesores merece ser incentivados. Estableceremos exámenes comunes al final de cada etapa que midan el nivel de conocimiento transmitido en las materias básicas. Impulsaremos decididamente la enseñanza del inglés. Una educación de calidad exige prestigiar y reorientar en profundidad la formación profesional. En materia de cultura, no creo en el dirigismo de las administraciones públicas. Creo más bien en la creatividad y en la iniciativa de la sociedad. Mi Gobierno siempre estará dispuesto a reconocerlas y alentarlas. La quinta palanca de nuestro proyecto de modernización contempla políticas de bienestar eficientes y de calidad que garanticen la cohesión social. Mi Gobierno asegurará la prestación de los servicios públicos a todos los aragoneses, con la máxima calidad y en todo el territorio. Una sanidad de calidad es un servicio público fundamental en todo país desarrollado. Reformaremos el modelo de atención primaria. Elaboraremos una adecuada planificación a medio y largo plazo de los recursos humanos sanitarios y de su carrera profesional. Ampliaremos la red de centros de especialidades de Aragón y desarrollaremos el Consorcio de Salud de Alta Resolución para crear centros de especialidades en la mayoría de las comarcas aragonesas. Y ampliaremos la autonomía del paciente a la hora de elegir profesional sanitario, servicio y hospital. A pesar de ello, me comprometo a impulsar la coordinación sociosanitaria para lograr una atención integral de las personas que la precisen, con especial atención a los dependientes, y aumentar el número de plazas en residencias de tercera edad, públicas o concertadas. Aragón lo van a cambiar los aragoneses, pero para ello deben de contar y contarán con la ayuda y con el ejemplo de sus instituciones. El camino del progreso para Aragón está donde ha estado siempre para las sociedades que quieren estar entre las mejores,
en la educación y la ciencia, en el trabajo, en la empresa y la cultura, en el buen gobierno y en la libertad. Libertad como fuente de progreso y de conocimiento. Libertad como principio cohesivo básico de una sociedad moderna. Libertad para uno mismo y para los demás. Y, por tanto, libertad ordenada por el bien de todos. Debemos apoyarnos en nuestras instituciones para salir de estos momentos difíciles. No hay atajos ni hay futuro fuera de las instituciones. En ellas deben sentirse acogidos todos los aragoneses y en ellas deben encontrar una referencia cierta en estos momentos de tanta incertidumbre. Con esa responsabilidad y con ese compromiso, me permito solicitar formalmente a estas Cortes de Aragón la confianza necesaria para presidir el Gobierno de nuestra comunidad, para impulsar el programa de Gobierno que he expuesto ante ellas y para dar así pleno cumplimiento al mandato de los aragoneses en las elecciones, recibido de los aragoneses en las elecciones del pasado día 22 de mayo. Muchas gracias.